Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por unirse a este webinar. Les doy la bienvenida en nombre de la Cámara Argentina Texana de Comercio y la Comisión de Salud y de Biotecnología de la misma. Mi nombre es Laura Bober, soy miembro de la Cámara, así como investigadora científica en Houston, Texas. El webinar es parte de una serie que ayudan a la Cámara justamente a inscribirnos en el marco de contribuir al desarrollo de las oportunidades de negocio y de colaboraciones educativas y científicas, de tal forma de poder potenciar el vínculo en esta y otras áreas entre Texas y Argentina. Hoy tengo el gusto de presentar al doctor Fabio Crudo, quien es médico especialista en infectología y clínica médica, quien completó sus residencias en los hospitales Ramos Mejía y Muñiz de Cava, de la ciudad de Buenos Aires. El doctor Crudo cuenta con diploma internacional sobre enfermedades tropicales, obtenido en Brasil, y en salud pública y epidemiología en Argentina. Él ha trabajado como coordinador de programas y proyectos en diversas asociaciones y fue sucesivamente director del Hospital Municipal de San Antonio de Areco, secretario de Salud del municipio de Zárate, director de Atención Primaria del municipio de Pilar, director del Hospital Municipal de Rojas y actualmente subsecretario de Salud del municipio de San Antonio de Areco y médico de la Fundación Mundo Sano. El doctor Crudo nos va a hablar en primer lugar y en general desde la epidemiología sobre las herramientas que utilizaron en el municipio de San Antonio de Areco para manejar la situación de pandemia con óptimos resultados. En segundo lugar, escucharemos al doctor Marcelo Rodríguez Fermepín, quien es profesor de microbiología clínica en la carrera de bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Es jefe del Laboratorio de Inmunología y Virología Clínica del Hospital de Clínicas José de San Martín y subsecretario de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires. El doctor Rodríguez Fermepín nos va a hablar de los resultados obtenidos en el laboratorio asociados con las muestras de los pacientes de COVID-19 que fueron tratados en el municipio de San Antonio de Areco. Al finalizar, tendremos una sesión de preguntas y respuestas que pueden escribir durante las presentaciones y las iremos leyendo cuando terminen los expositores. Y si son tan amables, nos encantaría que completen un cuestionario, esa encuesta, que recabará sus opiniones sobre el desarrollo del webinar y si están interesados en que se traten otros temas con respecto al área de salud y de biotecnología. Muchísimas gracias y los dejo con los expositores. Doctor Crudo. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a hacer el trámite de compartir la pantalla. Ahí bien. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la Cámara Texas Argentina de Comercio por la invitación, muy especialmente a la doctora Laura Bober por esta convocatoria a presentar parte de los datos de nuestro proyecto de abordaje integral de la pandemia COVID-19 en el municipio de San Antonio de Areco. Lo primero que tengo que decirles es que este es un proyecto que comenzó prácticamente cuando comenzó la pandemia en la Argentina. Es una realización en conjunto de la Fundación Mundo Sano, la Universidad de Buenos Aires, la Municipalidad de San Antonio de Areco y la Asociación para el Desarrollo Sanitario Regional. Comenzamos allá por abril, cuando prácticamente habían muy pocos pacientes, habíamos tenido muy pocos pacientes infectados. Lo segundo que quiero aclarar es que fundamentalmente voy a mostrar lo que a nosotros nos dio resultados. Esto no quiere decir que sea lo que
no estamos diciendo es lo que hay que hacer, sino es lo que hicimos nosotros y nos dio resultados de los cuales estamos muy contentos. Lo segundo es que me voy a centrar en lo que puede interesarle a las personas que estén en circunstancias parecidas en algún punto con respecto a nuestra propia experiencia, con la idea de que puedan tomar en parte, más o menos, algunas de nuestras conclusiones o nuestras experiencias. Por último, pueden quedar algunos puntos que con mucho gusto dejo mi correo electrónico al final y que si desean profundizar, lo podemos hacer por esa vía. Y antes de comenzar, hacer especial mención a que probablemente no voy a presentar ningún hallazgo de ninguna droga mágica ni de ningún hallazgo bisagra en cuanto a una investigación. Pero eso tiene que ver fundamentalmente con que una cosa es lo que se sabe y otra cosa es lo que se hace. Y en el medio hay toda una franja que depende de la implementación. Entonces, muchas veces sabemos una cantidad de cosas que en la práctica no se llevan adelante y que quizás una de las fortalezas que nosotros pensamos que tiene este proyecto es justamente poder implementar diferentes maneras de llevar a la práctica lo que se sabe en un 80%, investigar en un 20% cosas nuevas, ¿sí? Y de esa manera poder llegar a una implementación de la mayor parte de este conocimiento que se tiene. Para los que no conocen, les voy a contar muy rápido. San Antonio de Areco se ubica al noroeste de la provincia de Buenos Aires, está más o menos a 100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, tiene una población de 25.000 habitantes, se dedica fundamentalmente en forma principal a la actividad agropecuaria y al turismo, es un pueblo muy turístico, y que diariamente mantiene un importante intercambio de personas con lo que es el área metropolitana de Buenos Aires. Básicamente de San Antonio de Areco va mucha gente a trabajar a Ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense vienen muchos proveedores diariamente a San Antonio de Areco. Y esto no es menor a la hora de analizarlo epidemiológicamente. Desde el punto de vista sanitario, ¿sí? La salud del partido se organiza alrededor de una Secretaría de Salud y todos los efectores del partido son municipales. Es decir, que nosotros tenemos la injerencia desde las acciones que se toman en territorio, pasando por las unidades, por los centros de atención primaria, las unidades sanitarias y el hospital. Nosotros tenemos un hospital municipal que es de 60 camas, con 9 camas de terapia intensiva, que son las que tiene actualmente. Antes de la pandemia teníamos 4, ¿sí? 2 unidades sanitarias, un centro integrador comunitario, 3 CAPS y un hogar de adultos mayores de 20 camas. Y a nivel privado, 2 hogares de adultos mayores, que son realmente grandes, son de una manzana cada uno, ¿sí? Y un hogar de discapacitados neurológicos, que también tiene una población de internos de entre 60 y 70. Y es un dato no menor. La idea es empezar por el final. ¿Por qué vamos a empezar por el final? Justamente para mostrarle, bueno, estos son nuestros indicadores y después le mostramos más o menos cómo fuimos haciendo y qué cosas hicimos que pueden llegar a ser interesantes para ver. En primer lugar, les quiero mostrar que nosotros estamos parados en este momento acá. ¿Sí? Si ustedes fíjense que durante el año nosotros tuvimos el pico, como en gran parte de esta zona de la Argentina, entre septiembre y octubre, y fíjense que ese pico, a partir de la segunda quincena de diciembre, se duplicó prácticamente, y todavía seguimos muy alto durante todo enero. Quiero aclarar que esto está cortado al 30 de enero. Y ahora vamos directamente a los resultados. Nosotros, si bien las comparaciones son odiosas, pero tenemos que tomar alguna comparación para mostrar dónde estamos parados. En cuanto a lo que tiene que ver con porcentaje de letalidad, San Antonio Areco tiene un porcentaje de letalidad de 1.1. La región sanitaria cuarta, que incluye todos los partidos del noroeste de la provincia de Buenos Aires, fíjense que más que duplica en relación a lo de San Antonio Areco la letalidad. La provincia de Buenos Aires es casi el triple, y el promedio de Argentina es entre 2 y 2 veces y media.
Si vamos a un número aún más duro, que tiene que ver con la mortalidad, porque acá estoy relacionando directamente con la cantidad de población, la mortalidad específica por COVID-19 cada 10.000 habitantes en San Antonio de Areco sería al 30 de noviembre, perdón, al 30 de enero, 5.1, en la región sanitaria cuarta de 12,8, provincia de Buenos Aires 13,9 y el promedio de Argentina 16, de 10.6. Si vamos a buscar exceso de mortalidad, vemos los promedios de tasas de mortalidad general de total de defunciones por todas las causas en todo el partido de San Antonio de Areco en los 3 años previos a la pandemia, donde teníamos una tasa de mortalidad de 99, 99, 98, 17, 18, 19, y paradójicamente la tasa de mortalidad general ha bajado, el total de defunciones ha bajado durante el año de la pandemia, ¿no? Todo el 2020. Si nos focalizamos un poquito más en los pacientes que fallecieron, que en el transcurso de toda la pandemia fueron 13, uno de los pacientes fue antes de comenzar el proyecto, que lamentablemente, como pudo haber pasado en muchos lados, tuvimos el diagnóstico como una semana después, porque esto eran los primeros días de marzo del 2020, pero fíjense que la mayor parte, el 62% de los pacientes fallecidos, pertenecían a estas instituciones cerradas, con una media de edad de 79 años y todo con presencia de comorbilidades y varios pacientes con enfermedades terminales. ¿Sí? Acá abajo, fíjense, les pongo los 4 hogares que ya habíamos hablado previamente como para tener en cuenta esta situación. Por último, quiero mostrarles las camas ocupadas por casos de COVID-19 en terapia intensiva y el porcentaje de ocupación. ¿Sí? Lo que vemos es en violeta más tenue, ¿sí? La ocupación de camas, esto está por semana epidemiológica, la ocupación de camas en terapia intensiva, y en un violeta más oscuro, en violeta más claro, los pacientes que tuvieron terapia intensiva con ARM, y en violeta más claro, los que tuvieron terapia intensiva pero no llegaron a requerir ARM. Y arriba tenemos el porcentaje de ocupación en esas, fíjense que tuvimos pacientes en terapia intensiva solamente en 5 semanas en toda la pandemia, ¿sí? Con un porcentaje de ocupación del 33% como máxima ocupación que hemos tenido. Si lo buscamos, digamos, referenciarlo por días cama, fíjense que haciendo un cálculo rápido, no vamos a detenernos en esto, el porcentaje de ocupación de todos los días disponibles de cama de terapia intensiva por COVID fue del 2.13%, y en cuanto a lo que tiene que ver con ARM fue del 1.69%. Es decir, 9 pacientes ingresaron a UTI en toda la pandemia hasta el 30 de enero, de los cuales 7 recibieron ARM. Y por último, la clasificación, todo este abordaje epidemiológico nos permite clasificar a los pacientes y saber exactamente, y ahora van a ver por qué, cuántos pacientes asintomáticos tuvimos. Asintomáticos quiere decir que nunca tuvieron síntomas, no que se diagnosticaron en un momento asintomático, sino que nunca desarrollaron síntomas. Fíjense, 27% para los asintomáticos en forma completa, y un 55% de casos leves, 14% sintomático moderado, 2% severo, 1% crítico, que es más o menos el porcentaje teórico en general. En cuanto a cama de aislamiento, y yo acá me paro en lo que es cama de aislamiento, es decir, no camas clínicas en general, sino aquellas que fueron otorgadas a área de aislamiento. Fíjense que el máximo de ocupación, paradójicamente, fue durante el primer pico, que teníamos menos casos en total que en el segundo, y esto después van a ver que tiene que ver con que en el medio, en el valle de estos dos picos, instalamos el hospital de día COVID. Fíjense que en una semana llegamos al 78% de las camas de COVID ocupadas, y en el pico máximo, hace algunas semanas, llegamos al 67%. Resumiendo, se logró no tener circulación comunitaria durante todo el 2020, se diagnosticó hipotéticamente a todos los infectados. Esto puede hablarlo después seguramente mejor
Marcelo, no se estresó el sistema de salud. Ustedes vieron que la ocupación muy baja de la terapia intensiva y de ARM, se mantuvo una mortalidad muy baja, fundamentalmente a expensas de pacientes añosos y con patologías terminales. La mortalidad bruta del 2020 fue ligeramente menor a la del 19, y en el enero del 2021 se identificó un aumento importante de casos en internaciones, que es coincidente con la evolución de contagios en todo el país. Entonces ahora voy a desarrollar, y rápido también, para no profundizar en cada tema en particular, básicamente en la estrategia, el abordaje epidemiológico, la captación, el rastreo, el análisis, el diagnóstico, que lo voy a pasar de largo porque eso es área de Marcelo, ¿sí? Un apartado especial para el hospital de día y para los protocolos de tratamiento. En lo que tiene que ver con la estrategia, desde un primer momento nos propusimos ganar tiempo, pero para eso nos propusimos diagnosticar a todos los pacientes y diagnosticarlo lo antes posible. Eso nos iba a permitir un segundo objetivo, que era aislarlos a todos antes, para que tengan menor chance de contagiar, pero de la misma manera para controlar a todos antes, identificar a los pacientes problema antes y tratarlos antes. Esto nos iba a permitir utilizar la terapéutica indicada según el momento de la enfermedad. Probablemente muchos de los que están escuchando saben que hay diferentes estrategias terapéuticas o diferentes herramientas terapéuticas para diferentes momentos de la enfermedad, y en un momento un arma muy buena puede ser excelente, pero el mismo arma 4 días después puede ser absolutamente ineficiente. Manejar la internación precoz y a su vez administrar las camas hospitalarias. ¿Cómo comenzamos? Por un lado pensamos inicialmente en hacer un abordaje epidemiológico y por el otro lado el manejo clínico de los pacientes, cosa que en general es lo que se hace, ¿no? Tenemos áreas o hospitales donde están muy bien protocolarizados, ¿sí? Y después hay áreas sanitarias que se dedican al abordaje epidemiológico. En lo que tenía que ver con el manejo de los pacientes, tratar de disminuir la exposición, bueno, incorporar diferentes herramientas e insumos, conformar equipos de evaluación y tratamiento. Nosotros conformamos un equipo de investigación también y creamos, a mitad de la pandemia ya, la unidad COVID-19 de hospital de día. Pero aquí lo más importante de todo es que nos fuimos dando cuenta rápidamente que el manejo clínico de los pacientes estaba absolutamente condicionado por el abordaje epidemiológico. Es decir, que no lo podíamos diferenciar y que el abordaje epidemiológico nos condicionaba cómo tratábamos a los pacientes. Y quizás yo me paro aquí, que es una de las principales, digamos, enseñanzas que tuvimos, o aprendizaje, mejor dicho. En cuanto al abordaje epidemiológico, el pilar del abordaje era evitar o retrasar la instalación de la circulación comunitaria, y para esto determinar y estudiar sistemáticamente a todos los pacientes sintomáticos, pero a su vez a los diferentes contactos de cada persona infectada con COVID-19 positivo, independientemente de la presencia o no de sintomatología. Y a esto voy a usar palabras del director de la Fundación Mundo Sano, Marcelo Abril, que nos dijo, revelemos los eslabones invisibles. Y quedó la frase, diagnostiquemos a todos. Y lo segundo es una realización muy intensiva de vigilancia epidemiológica a través de estudios por PCR. Esto se lo voy a dejar también a Marcelo, pero empezamos a trabajar muy tempranamente con pools de PCRs, ¿sí? Pools de 4, pools de 5 posteriormente. Pero es un tema de Marcelo que se lo vamos a dejar después en la segunda presentación. En el fondo, nosotros tenemos un modelo dominante, digamos, de manejo epidemiológico, que si yo tengo un caso, aíslo a todos sus contactos, y los aíslo durante 14 días de aislamiento. Y esto está muy bien y es muy automático, pero lo que nosotros planteábamos hacer aquí en San Antonio de Areco era, porque por ejemplo, si yo tengo un caso positivo, está aislado. Ahora, si ese caso, en el modelo 1, digamos que es el modelo dominante. En el modelo 2, lo que hicimos en San Antonio de Areco, ante la misma circunstancia, ¿sí? Fíjense, en el día 1, si yo no estudio a los contactos con PCR, me puedo perder, o asumo que si yo soy positivo, todos mis contactos son contactos míos,
no asumo la posibilidad de que alguno de mis contactos sea asintomático y me haya contagiado a mí. Y si yo no lo identifico, como en este caso del modelo 2, me voy a perder evaluar los contactos de ese paciente, infectado y asintomático. Y a su vez, si alguno de ellos es positivo, los contactos de ellos también. Entonces, de esta manera nosotros empezamos a trabajar hisopando a los contactos en forma sistemática, obviamente desde el centro a la periferia, y para eso tuvimos que desarrollar digamos, una adenda de definiciones de casos y de contactos. No voy a profundizar en este tema particularmente, pero para poder desarrollar esta manera de estudiar. El otro punto que me interesa destacar es el tema de la captación. Nosotros armamos la captación con un sistema de atención médica a distancia compuesto por una línea telefónica o varias líneas telefónicas que es exclusiva para consulta de pacientes sintomáticos respiratorios. Esta línea, que es coordinada por médicos, ¿sí?, se complementa, bueno, con un equipo médico que evalúa la indicación de medidas básicas de aislamiento, medidas básicas de cuidados. También determina la realización de estudios de PCR, la concurrencia al hospital para evaluación clínica presencial. Es decir, tratamos que los pacientes no concurran al hospital sin previamente ya estar registrados en el sistema y conocerlos. Y se previó la captación y evaluación de todos los sintomáticos y de sus contactos a través del sistema telefónico, pero también se complementó, y digo se complementó porque no todo el mundo quiere entrar en una aplicación, ¿sí? Una aplicación ad hoc para el monitoreo, no solamente de los sintomáticos, sino también de los positivos y de los pacientes aislados, o sea, contactos aislados que estaban en seguimiento. Y esto, digamos así, nos permitió tener un monitoreo permanente de toda la clase, digamos, de circunstancias que podíamos tener con pacientes positivos, sintomáticos, aislados, sospechosos, etc. Desde el punto de vista diagnóstico, le dejo aquí al doctor Marcelo Rodríguez Fermepín con sus termocicladoras y todo su equipo, por eso voy a pasar de largo, pero sí, para poder seguir tengo que aclarar algunas cositas. Bueno, esta es nuestra cabina de toma de muestras, que, bueno, a esta altura, para un pueblo de 25.000 habitantes, llevamos tomadas más de 12.000 o 13.000 muestras. Pero lo que sí tengo que aclarar, que los estudios de PCR se hacen en el Hospital de Clínica José de San Martín, los resultados se informan en el mismo día, las acciones epidemiológicas se toman en el mismo día, y aun cuando algunas personas con el correr de la pandemia fueron haciendo estudios en forma privada, los laboratorios, a través de una red de laboratorios, informan al área de epidemiología en el mismo día también cuando los resultados son positivos, y por otro lado, nuestra epidemióloga Karina Cardone hace también un tamizaje de todas las personas a través del CISA que pueden haber sido diagnosticadas en otra localidad. Toda la información va a una sala de situación y es donde se definen las conductas y básicamente se le pone cerebro epidemiológico. Y en el caso de la vigilancia, como dijimos antes, se hacen los pools. Desde que aparecieron o llegaron a Argentina los test rápidos, empezamos a ver la manera de utilizarlos. Marcelo se va a explayar sobre ese tema y es una herramienta que, según las circunstancias, nosotros la estamos utilizando con la tranquilidad y la seguridad que luego nos va a comentar Marcelo de la forma de usarlos. Esta es la curva de pruebas diagnósticas realizadas y de porcentajes de positividad. Hay una cosa que también es muy importante aclarar. Cuando hay una circulación de algún otro virus, ¿sí?, las pruebas diagnósticas se disparan, sin embargo no se dispara la positividad. Y cuando no hay otros virus y casi todo es COVID, aumenta mucho la positividad, a pesar de que se hisopan absolutamente el total de sintomáticos. Es decir, aquí nunca hisopamos reuniendo características de tantos síntomas o tal situación. Un solo síntoma se hisopa. Contactos sin síntomas se hisopan. Bueno, aquí abajo está la cantidad de test que llevamos hecho al 30 de enero, ¿no? Fíjense, 10.800, casi 11.000 al 30 de enero. Luego,
Este rastreo, que al principio era muy simple porque eran pocos pacientes, con el correr de la pandemia lo tuvimos que ir hipertrofiando. Y así llegó la red de rastreadores epidemiológicos de Fundación Mundo Sano, cuyas características inicialmente fueron una red de voluntariado, se le dio capacitación, se le puso una coordinación médica a los rastreadores, y dentro de sus funciones es la identificación de contactos, el seguimiento de los contactos, el seguimiento de positivos, la cita para testeo, la carga de los datos en GoData, y funcionó tan bien que esta red de rastreadores epidemiológicos voluntaria dejó de ser voluntaria, y entonces ahora ya tenemos rastreadores profesionales pagos, porque son fundamentales. Esta es una foto de la sala de situación con los rastreadores, con algunos de los rastreadores. En el fondo no se logra ver, pero hay pizarras donde se van tomando los datos para, en el momento que se van tomando contacto telefónico con los pacientes o con los mismos contactos. Entonces se hace la evaluación de las cadenas de contagio, la programación de los testeos, como dijimos antes, y la identificación de los contactos. Esto, por ejemplo, como nos muestra un gráfico del programa GoData. Todos los pacientes en San Antonio de Areco están ingresados en el sistema, así que podemos hacer la cadena de contagios de los pacientes que queramos identificar. Una cosa muy interesante fue la evaluación, que podemos hacer la evaluación de los contagios, y esto nosotros pudimos identificar que un 33% de los infectados contagiaban. Es decir, había un 62% que no habían contagiado a nadie, aparentemente. Perdón, hice mal el cálculo rápido, un 67%. Cada uno habría contagiado en promedio 2.2 personas, y estas personas eran las contagiadoras, pero que manifestaban diferente alcance. Fíjense que en el 83% de los casos contagiaban entre 1 y 3 personas, pero había un 17% que contagiaban entre 4 y 11, lo que nosotros pudimos encontrar, digamos así, que los podíamos caracterizar como supercontagiadores, personas supercontagiadoras. En el grupo de personas contagiadoras se identificó que el 31% de los que contagiaron a otra persona nunca tuvieron síntomas. Y esto es algo que en la teoría lo habíamos escuchado, pero nosotros aquí en San Antonio de Areco lo pudimos ver y constatar en nuestros propios pacientes. El flujograma general de abordaje. Esto parece un poquito más problemático de explicar, pero básicamente aquí está todo. Las personas sintomáticas se contactan todas por teléfono, o esta es la idea, que todas se contacten por teléfono, ¿sí? Una vez que son captados telefónicamente, se identifican aquellas personas que son para testear, se hace el testeo, ni bien se los identifica. Este testeo, perdón, si es positivo, se realiza el análisis epidemiológico de la situación de ese paciente infectado. También sumamos los testeos privados o los testeos que se realizan en otros pueblos, como le comentaba antes, y también los incluimos al análisis epidemiológico, y de ahí surgen los pacientes COVID positivos. Con estos pacientes COVID positivos, el paso siguiente y trascendente, que está justamente en amarillo, de fondo amarillo, es la identificación del paciente complicable. Entonces, la gran división es los pacientes complicables, los pacientes no complicables, porque vamos a hacer hacemos un seguimiento focalizado y precoz cuando el paciente no tiene nada, cuando es solo un infectado probablemente asintomático. Si el paciente es complicable, entró en la lupa, ¿sí? Y nosotros le estamos encima. Si ese paciente desarrolla alguna sintomatología, lo seguimos mucho más de cerca y se pasa a evaluación por el hospital de día. Y dentro de lo que es la evaluación por el hospital de día, lo vamos a ver después, pero la tomografía de tórax pasa a ser la vedette del hospital de día. La saturación también, pero hemos visto como la mayor parte de las personas de los profesionales que seguramente están escuchando, hemos visto que las personas infectadas que se van a complicar, primero complican la tomografía, después complican la saturación y recién después tienen síntomas. Entonces, esperar los síntomas es tarde. Y esperar la radiografía también, por eso es que nos anticipamos con la tomografía. Esperar la saturometría es tarde. Esperar que un paciente desature para preocuparme por él es tarde. Entonces, lo más precoz que encontramos fue la tomografía. Los otros marcadores subrogantes de inflamación, la ferritina, etcétera, empezamos haciéndolo, pero después vimos que coincidía tanto con la tomografía que nos basamos en la tomografía.
Fíjense que a derecha hay un cuadradito muy chiquito que dice guardia. Muy pocos pacientes ingresan por guardia. Aquel paciente que no se enteró que tiene una línea telefónica, aquel paciente que no es del pueblo y por alguna razón estaba de paso, etcétera, bueno, esos acuden a la guardia y los sumamos de la misma manera. Luego de la evaluación del hospital de día, ahí se define si se revalúa en 72, 96 horas, ¿sí? O si se sigue por hospital de día con un tratamiento que se acomoda en el propio hospital de día, o si directamente pasa a una internación. Este es el flujo de pacientes de todos los días. El otro punto a destacar es que es el hospital de día. Es una unidad aislada con ingreso independiente, con una coordinación médica y con enfermería. Hoy por hoy tiene entre 4 y 5 enfermeras. ¿Sí? Permite la realización de los controles, la tomografía, la administración de medicación endovenosa, subcutánea, en el caso de la heparina, por ejemplo. Permite disminuir el tiempo de internación, pero también permite comenzar tratamiento precoz sin necesidad de internación y también permite administrar las camas, porque a algunos pacientes nosotros podemos anticipar su alta algunos días porque va a poder seguir el mismo tratamiento en el hospital de día. Fíjense que esta torta muestra la cantidad de pacientes, el porcentaje de pacientes que están vistos actualmente por hospital de día, que es el 49% de nuestros pacientes internados, digamos así, y en internación general el 51%. Lo que aquí hay que aclarar es que el hospital de día arrancó en noviembre y estamos contando todos los internados de la pandemia. O sea, fíjense cómo el hospital de día creció proporcionalmente muchísimo más que en la internación en sala general. La mediana de edad de nuestros pacientes vigilados, ¿sí? Tan de cerca, o estos complicables que los seguimos mucho más focalizados, es de 51 años. ¿Qué hacemos en el hospital de día? Bueno, se hace mucho, pero no muchas cosas diferentes, ¿sí? Luego del rastreo y del análisis epidemiológicos, estos pacientes complicables, que tengan comorbilidades o que tengan síntomas persistentes, eso es un dato también, síntomas persistentes, ¿sí? Se evalúan en el hospital de día. Básicamente, ¿qué hacemos? Evaluamos tres cosas. ¿Tiene infiltrado o no tiene infiltrado? Y si tiene el infiltrado, la valoración del grado de esos infiltrados, si el paciente desatura o no desatura, y si el paciente tiene comorbilidades inestables o si tiene comorbilidades estables. ¿Sí? Y con eso decidimos dónde va, dónde queda. Queda en tratamiento oral, seguimiento telefónico, queda en un tratamiento por hospital de día, ya con alguna droga parenteral, o directamente pasa a internación hospitalaria común. Para ir cerrando ya en cuanto a herramientas terapéuticas, ¿sí? Con la base de evaluación de los pacientes y la identificación precoz de los pacientes de riesgo, hacemos un seguimiento activo intensivo a distancia de estos pacientes, usamos la tomografía como una evaluación precoz de la presencia de inflamación, ¿sí? Y luego eventualmente pasamos a seguimiento y evaluación por hospital de día o eventualmente directamente a internación. En cuanto a opciones de tratamiento en lo que va de la pandemia, y no voy a profundizar en esto, cada hospital tiene su propio protocolo, nosotros vamos probablemente por la modificación número 20 del protocolo, porque está permanente reevaluación. Plasma de convaleciente, sé que en la gente que está escuchando hay mucha gente que se dedica al tema plasma. El suero equino, nosotros armamos un equipo de investigación y participamos del protocolo de investigación de suero equino y nos ha ido realmente muy bien y nos ha ayudado muchísimo para aprender no solamente del suero, sino justamente del manejo de los pacientes. Nos ha subido la vara a la cual tuvimos que acceder para poder estar en el protocolo y realmente nos ha dejado muchísimo aprendizaje. Vitamina D, en cuanto a inmunomoduladores, corticoides, dexametasona, metilprednisolona, tocilizumab, que hoy en día es más difundido el uso y nosotros lo estamos usando desde prácticamente mayo, y ruxolitinib, y últimamente colchicina, ruxolitinib. Hay trabajos doble ciego de hace muy poquito que no están mostrando su beneficio con respecto al placebo. La verdad es que nosotros tuvimos un resultado excelente, pero bueno, hay que rendirse a la medicina basada en la evidencia. Dos palabritas de suero equino del protocolo, ¿sí? Que fue un estudio fase 2-3, adaptativo, randomizado, controlado y doble ciego. El objetivo era
estudiar seguridad y eficacia, y nosotros enrolamos 18 pacientes, 9 con placebo, 9 con suero equinohiperinmune. Por suerte los 18 se externaron, es decir, que no hubo diferencias en nuestra pequeña población, no hubo diferencias en cuanto a la mortalidad, pero sí, una vez abierto el ciego, identificamos que 5, no recuerdo si 5 o 6 pacientes, ¿sí?, que habían tenido una evolución mucho más tórpida, habían caído del lado del placebo. No sacamos ninguna conclusión con esto, simplemente cuento lo que pasó. Luego de terminado el protocolo, con el suero equino disponible hará unos 10 días en nuestro hospital, llevamos tratados 3 pacientes. En cuanto a plasma de convaleciente, este es el servicio de hemoterapia que lo coordina el doctor Claudio Rodríguez, ya lo coordina históricamente y actualmente está a cargo de todo lo que tiene que ver con plasma de convaleciente. Estas son nuestras estadísticas. Desde un principio, fíjense que utilizamos plasma desde julio, algunos pacientes en octubre y en noviembre, junto con nuestro pico, fue cuando más utilizamos, pero si vamos a ver la fecha de inicio de síntomas, la postura fue siempre tratar de llegar antes del día 7, y ahí tenemos que 32 de nuestros pacientes fueron antes del día 6. Lo que habla también un poco de la disponibilidad es que solicitamos plasma, ahora ya no vamos por 40, pero al 30 de enero habíamos solicitado 40 veces plasma y 38 de esas veces había sido disponible. De todos los pacientes que tratamos con plasma, falleció solamente uno, y de todos estos 38 pacientes, 7 fueron personal de salud. Abajo y a la izquierda, en el ángulo inferior izquierdo, vemos las diferentes edades a las cuales le aplicamos plasma. Por último, bueno, muchas gracias por la atención. Cualquier pregunta extra o que no pueda hacer o algo para profundizar, esta es mi dirección de correo, fcrudo@mundosano.org, y nuevamente agradecer a todo el equipo. Aquí está la foto del equipo de Marcelo, que en realidad es parte del equipo general, la parte del equipo abajo de todo el hospital, ¿sí? Y también una foto que no está acá es todo el equipo de la Fundación Mundo Sano, que también participa en este proyecto y no estaba presente los días de la foto. Así que bueno, de mi parte, muchas gracias, y les paso con el doctor Marcelo Rodríguez Fermepín. Muchísimas gracias, Fabio, y sí, te escuchamos, Marcelo, ya te presentamos al comienzo. Muy interesante. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se ve bien, Fabio, que vos estás la presentación? Bueno, comenzamos. Bueno, esto es parte del equipo. Como dijo Laura, nosotros somos parte de la Cátedra de Microbiología Clínica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, del Laboratorio de Inmunología y Virología Clínica que funciona en el Hospital de Clínicas de esta universidad. Hago una breve presentación. Obviamente participamos de docencia de grado y de posgrado. Tenemos actividades de extensión universitaria, asesorías y servicios técnicos. Y las líneas de investigación, históricamente somos un grupo fuerte en investigación en infecciones transmisibles sexualmente, principalmente clamidia trachomatis y sífilis. También en el estudio de anticlamidiales de origen natural, Chagas en inmunocomprometidos y recién nacidos, y en las infecciones emergentes y reemergentes. Bueno, formamos parte de esta universidad que el 12 de agosto cumple 200 años de historia, así que esperemos que la pandemia nos permita celebrar. Bueno, ¿por qué? Quiero contar un poquito por qué estamos acá y cómo hemos llegado a estos resultados, también en colaboración con todo el equipo de Areco y de la Fundación Mundo Sano. Por un lado, este equipo tiene experiencia. Cuando hacía poquito que había llegado el profesor, nos enfrentamos con la epidemia de H1N1, y en ese caso les puedo asegurar que el tsunami nos agarró bastante
no tan bien preparados como esta vez, así que hubo un montón de actividades que no pudimos hacer, digo, como cátedra universitaria. Después, ya cuando llegó la del 2016 de dengue, ya estábamos mucho más preparados, en lo que implica velocidad y puesta a punto de técnicas diagnósticas, estudios sobre las muestras, conservación de las mismas, estudios posteriores. Somos un equipo que tiene experiencia en las técnicas de PCR y real-time PCR desde hace realmente muchísimos años, ¿sí? Tenemos tesis defendidas con estas metodologías, así que realmente las tenemos muy bien trabajadas. Todo el equipo tiene entrenamiento y tenemos condiciones de bioseguridad y prácticas bioseguras que han hecho que luego de casi un año no hemos tenido ningún contagio dentro de nuestro laboratorio, ninguna fuga. Creo que eso son cosas que también tenemos que marcar porque también hacen a la experiencia de todo el desarrollo. La respuesta oportuna. Cuando en febrero del año pasado nos pusimos a charlar en la cátedra y dijimos, el COVID, el SARS-CoV-2 es algo que se viene, que todavía no se llamaba así, tanto desde el rectorado de la UBA, el doctor Alberto Barbieri, como desde la facultad, la decana Cristina Ranz y las autoridades del hospital encabezadas por el director Marcelo Melo, todos nos dieron el sí. Digo, desde el rectorado se compraron equipos, desde la facultad se adelantaron fondos continuamente para la compra de equipamiento, y lo mismo del hospital y el nombramiento de cargos y contratos, porque realmente casi que nos dedicamos todo el año únicamente a diagnosticar COVID. Y no puedo no mencionar a todo el equipo de trabajo, no voy a poder dar todos los nombres ahora porque si no el tiempo no va a alcanzar, pero realmente un equipo de trabajo absolutamente comprometido. Bueno, hablando del laboratorio en general, este laboratorio de virología clínica procesó más de 20.000 muestras, ¿sí? Eso quiere decir que más o menos 15.000 muestras fueron del Hospital de Clínicas, en donde trabajamos hasta noviembre, los 7 días de la semana, desde las 7 de la mañana hasta las 9, 10, 11 de la noche muchas veces. Esto favoreció, como hablamos con las autoridades, una buena rotación CAM, o sea, tener el diagnóstico en el día. Nosotros tenemos más o menos 3 horarios de entrega de resultados, permite al hospital, a los médicos del hospital, tomar decisiones con los pacientes de la misma forma que en el protocolo que estamos hablando hoy con Fabio en Areco. ¿Sí? Pudimos cubrir muy poquitas demandas externas, sobre todo al principio, cuando eran muy pocos los laboratorios que tenían esta metodología montada, e inclusive a hospitales muy importantes, pudimos resolver algunos casos realmente en el día. También, no los quiero distraer con esto, pero hay que nombrar la validación continua. Ha habido una ausencia de provisión continua de reactivos, muchos cambios, y esto ha hecho que además de procesar las muestras en tiempo y forma, validar para mantener la calidad de los resultados. Bueno, dentro del proyecto, con San Antonio de Areco y Mundo Sano y nosotros desde la universidad, hay un convenio de colaboración entre la Fundación Mundo Sano y la universidad desde hace varios años, y cuando nos consultaron si lo podíamos hacer, honestamente yo lo primero que hice fue hablar con mi equipo y preguntarles por qué implicaba, podríamos decir de alguna forma, mayor trabajo y más horas extras, sin descuidar y manteniendo la calidad de todo lo que estábamos haciendo en el hospital. Así que bueno, incorporamos el diagnóstico mediante real-time PCR. Nosotros trabajamos con el protocolo CDC, que se enfoca en la nucleocapsia de las regiones 1 y 2 y un control interno de la RNA-SAP humana. Participamos en la vigilancia, como bien contó Fabio, utilizando muestras agrupadas. Para esto tuvimos que hacer la validación de la posibilidad de utilizar estas muestras. Sabemos que hay algunos que hablan de distintas formas de agrupar muestras. Nosotros validamos la forma de agrupar los hisopos de los distintos pacientes y hacer una única extracción de ARN y procesar esta muestra. En el caso de que la muestra era positiva, al día siguiente el paciente fue rehisopado y fue diagnosticado. Ahora después vamos a ver los resultados. Utilidad de las pruebas rápidas. Esto inclusive acá en el hospital también me han consultado. Ahora vamos a ver un poco los resultados de lo que hicimos con el proyecto de Areco, con el equipo de Fabio también. ¿Sí?
hicimos un buen análisis del desempeño en campo, o sea, ver cómo funcionan cuando uno las usa realmente en la pandemia. Y resultados muy fresquitos, que algunos van a ser la primera vez que los vean, son preliminares, de la cero prevalencia en San Antonio de Areco, que nos habla de evaluar la circulación comunitaria. Bueno, acá tenemos la primera tabla de resultados, ¿sí? Fíjense que procesamos en total 1.372 pools. Yo voy a hablar hasta el 30 de diciembre de 2020, tienen ahí por mes. Acá tienen, no sé si se llega a ver, me parece que no se ve en mi mouse, la tabla de apertura de positivos. Una cosa importante, si se fijan, hay casi el 50% de los pools que se abren son negativos, pero cuando uno mira los resultados de la real-time PCR, uno tiene que tener en cuenta que al trabajar en pools, cualquier señal, ¿sí?, es importante no desecharla, aunque sea dudosa, y abrir el pool, porque si no, no tiene sentido. Claramente hay pools que son francamente positivos, pero también hay pools muy dudosos que cuando se lo abren son positivos. Fíjense que la mayoría, casi 1.000 de los 1.300, pertenecen a personal de salud, tanto del hospital como de las instituciones de cuidado de personas mayores que contaba Fabio, y en varios tenemos principalmente prequirúrgicos y de algunos establecimientos, de algunos frigoríficos, en donde cuando se detectó un caso, trabajamos en forma de pools, son los colegios también, para identificar los positivos. Fíjense que sobre 1.372 pools tuvimos que abrir 88, un 6,4%, y de estos fueron positivos 45, un 3,3%. Esto permite, imagínense la diferencia entre procesar 1.372 pools y, por ejemplo, un promedio de 5 por muestra, 7.500 pools. ¿Sí? El costo y el tiempo. Por otro lado, los resultados totales, ¿sí? Nosotros estudiamos, como les decía, 1.372 pools, muestras fueron 3.336, y si calculamos que hubo pools de 4 y de 5 personas, aproximadamente son 8.650 personas las que estudiamos, con 513 positivos para diciembre del año pasado, en donde, si pueden ver, octubre y noviembre son los meses de mayor porcentaje de positivos, pero el promedio es casi un 6%. Estos meses son los que anduvieron alrededor del 6%. Y esto es interesante porque quiere decir que el número de personas, piensen, total de personas estudiadas, ¿sí? Más allá que obviamente la vigilancia era casi una vigilancia semanal de cada médico, enfermero, bioquímico, etcétera, del hospital, farmacéuticos. Esas personas semanalmente se estudiaron, pero fueron 8.650 sobre una ciudad de 25.000 habitantes. Bueno, la utilidad de las pruebas rápidas, ya se llevan analizadas más o menos 600 personas. La especificidad sobre 60 muestras positivas que estudiamos fue del 100%. No es un estudio encarado específicamente para ver el funcionamiento de las técnicas, sino el desempeño. O sea, realmente, cuando tenemos esta posibilidad de los test rápidos, ¿cómo funcionan en terreno? Y lo que vimos es que la sensibilidad que tiene ronda el 80%. Con un 80% quiere decir que 1 de cada 5 positivos no lo estamos detectando. Entonces, es útil cuando tenemos una alta incidencia, ¿sí? Vamos a detectar al 80%, pero lo que estamos haciendo en este proyecto es que todos los test rápidos negativos nuevamente los estudiamos, o sea, no nuevamente, los estudiamos nosotros por real-time PCR. Y esto hace que este 20% que se escaparían no se pierda. Realmente es una herramienta útil, como pongo acá, cuando la incidencia es alta. Cuando la incidencia es baja, son tantos los casos negativos que tenemos que seguir estudiando por real-time PCR que no tiene casi sentido utilizar los test rápidos. Acá les aclaro que los falsos negativos principalmente, porque ustedes saben que la real-time nos permite también tener una estimación de la carga viral, es con cargas virales bajas. Sin embargo, les puedo asegurar que hemos tenido, no muchos, pero 2 o 3 falsos negativos de test rápido con cargas virales altísimas. Así que eso sería interesante en algún momento estudiar por qué pasó esto. Bueno, estos resultados que le digo preliminares de cero prevalencia, hicimos un estudio de 300 muestras aleatorias representativas de la población de San Antonio de Areco, ¿sí?
Las muestras van a ser analizadas mediante 2 equipos comerciales, uno que estudia la nucleocápside y otro la proteína Spike, y probablemente ahora, a partir de la semana que viene, también podamos analizarlos con el kit que se desarrolló en la Argentina, el COVID. Bueno, los resultados, fíjense que no hay mucha diferencia, es casi la mitad de las muestras las que podemos estudiar hasta ahora. La nucleocápside tenemos un 5% de positividad, la proteína Spike 5,6%, y las 2 técnicas positivas, que son sin duda los casos que fueron positivos, infectados por SARS-CoV-2, del 4,4%. ¿sí? Estos resultados reflejan una muy baja circulación viral en la población estudiada, lo cual habla nuevamente, por otra forma de medición, del éxito de la estrategia que utilizamos. Bueno, algunas conclusiones. La respuesta oportuna para los casos clínicos, ¿sí?, que produce una baja letalidad. Creo que lo marcó Fabio, el tema de diagnosticar lo antes posible, identificar los casos lo antes posible, identificar los contactos lo antes posible, aislarlos. Todo esto es parte de una estrategia que acá estamos demostrando que funciona. La validación de la detección sobre muestras agrupadas permite la optimización de recursos, ¿sí? Claramente hubiera sido imposible, aún con el esfuerzo de todo el equipo de acá de este laboratorio, y avanzar en el estudio de esa cantidad de muestras. Eso hubiera sido imposible, porque, como vuelvo a repetir, nuestra demanda primaria es satisfacer los resultados del hospital, ¿sí? Entonces no habría forma, realmente tenemos que haber hecho un tercer turno nocturno para resolverlas y atrasar la entrega de los resultados. La adecuación de las estrategias de acuerdo a la incidencia de casos, ¿sí? Esto permitió una nula o muy baja circulación comunitaria, y esto es algo que se le pasó a Fabio, y está bueno decirlo, y es que más allá de que casi tenemos conversaciones diarias con el doctor Crudo, tenemos casi quincenalmente reuniones, ¿sí?, por Zoom, con otros investigadores de la Fundación Mundo Sano, con otros médicos del equipo, y de acuerdo a esto vamos adaptando, si es lo que estoy poniendo abajo, reuniones periódicas con participación activa de un equipo multidisciplinar que ha hecho que casi quincenalmente podamos modificar la estrategia y estemos siempre adelantándonos a la situación. O sea, a medida que vamos midiendo los cambios en la cinética, en la dinámica de la epidemia, podemos adaptarnos con tiempo. Y esto creo que es otra de las herramientas que quizás pasa desapercibidas, pero realmente este trabajo continuo de pensar y repensar también influye en estos resultados, y creemos que estos resultados son trasladables a otras ciudades del mismo tamaño. Obviamente la ciudad de Buenos Aires, con el tamaño que tiene, es muy poco probable que pueda ser un proyecto de este tipo, sí, o otras ciudades grandes, pero en ciudades de ese número de habitantes, que representan un porcentaje grande de las ciudades argentinas y de otros lugares del mundo, creo que esta estrategia es eficiente y que sirve, que puede ser tomada como modelo, inclusive para mejorarlo, obviamente. Bueno, quiero de nuevo agradecer, y ahora sí voy a empezar, no están todos acá en la foto, pero a los miembros de mi equipo, ¿sí?, que alguna vez nos hemos retirado a la 1 de la mañana para terminar todas las muestras en el día, ¿sí? A la Fundación Mundo Sano también, porque la Fundación ha sido la que aportó los reactivos realmente, los insumos para que pudiéramos procesar esta cantidad de muestras. Y, bueno, nuevamente al equipo de San Antonio de Areco completo, que bueno, hemos tenido una participación. Yo al equipo mío les cuento cotidianamente los resultados y cómo avanzando, y esto ha hecho que haya un compromiso mutuo, ¿sí? Y nuevamente a todas las autoridades de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Farmacia y Bioquímica y del hospital, que realmente tuvieron el sí para todo lo que nosotros propusimos. Y eso creo que es porque confiaron en lo que íbamos a hacer, pero porque tuvieron también la generosidad para escucharnos
y para tomar las decisiones en ese sentido. Y finalmente, quiero hacer un comentario muy breve, agradecimiento a la doctora Laura Bober, que con el grupo de plasma de convalecientes, yo participo de ese grupo desde el principio, y les puedo asegurar que continuamente el ida y vuelta y los comentarios que exceden al tema del plasma de convalecientes, se han discutido vacunas, tratamientos, diagnósticos, creo que ha sido muy enriquecedor, y de ahí en algunos comentarios que durante enero propuse fue que la doctora nos invitó a que contáramos, y bueno, le agradecemos también a los que han dado los medios para hacerlo, que es la Cámara de Comercio Argentina-Texas. Bueno, acá tienen 2 mails, niños, para cualquier consulta que quieran, y nuevamente agradecer a los organizadores y a los que están escuchando. Bueno, muchísimas gracias. No tengo palabras para decirles que fantástico. Les cuento que yo, bueno, el doctor Rodríguez, a Marcelo lo conozco por estar en el grupo y por ese comentario que hizo, y dice, como estuvimos en San Antonio de Areco. Ahí fue que me pasó el contacto con Fabio, y el primer día que hablamos 1 hora y media por teléfono, sin habernos visto nunca, con todo lo que él me estaba contando respecto a los logros de San Antonio de Areco. Realmente fantástico, y creo que tenemos tiempo para algunas preguntas. Aquí Mirna Biglione, ella pregunta, y era una pregunta parecida que yo tenía, le pregunta a Fabio, ¿la TAC positiva precede siempre a la saturación con valores disminuidos? ¿A qué tiempo de iniciados los síntomas? Pero vos dijiste que los síntomas empezaban después, ¿no? En algunos casos. Claro. Se escucha ahí, ¿no? Estoy conectado. Sí, sí. Bien. Como nosotros tenemos un protocolo que obviamente es una guía, no es que no es una norma. Pero al paciente complicable, a ese paciente cuando lleva más de 4 días seguidos con síntomas, por más que sea el síntoma que sea, nosotros le hacemos una tomografía. Y si esa tomografía está bien, pero el paciente sigue con síntomas, alrededor del 8º día le hacemos otra tomografía. Y tiene que ver, básicamente, con que yo tengo un lapso de tiempo para aprovechar el plasma, e incluso un lapso de tiempo para aprovechar el suero equino. Y si a mí se me escapa el paciente, después del 9º, 10º día, ya tengo 2 herramientas terapéuticas que quedaron fuera de combate. Entonces, estamos hablando del paciente complicable, el paciente que tiene más de 60, el paciente que es obeso, el paciente que tiene diabetes, etc. Entonces, con cualquier síntoma, nosotros, dura 4 días, ya le estamos haciendo una tomografía a ese paciente. Lo que yo quise decir es que la tomografía, la afectación pulmonar por tomografía, precede muchísimo tiempo al síntoma pulmonar, ¿sí? Y mucho más a la disnea, ¿no? A la falta de aire, a la fatiga, ya es muy tardío. Entonces, y eso a veces nos pasa con las personas mayores que tienen mucha dificultad para identificar la fecha de inicio de síntomas. Entonces ahí estamos en una nebulosa que nos es muy difícil saber cuántos días lleva ese paciente, y para aprovechar estos momentos, ¿no? Porque son ventanas para el tratamiento tanto con plasma como con suero equino. Bueno, gracias. La otra pregunta te la hago yo, Fabio. Hablaste de los supercontagiadores. ¿Viste algo en particular con respecto a esos pacientes? A esos, no sé si si eran positivos, pero sí detectaron que contagiaban a muchos. ¿Alguna Sí, característica? en realidad estos son análisis que lo hacemos retrospectivos, ¿no es cierto? Porque poco tiempo después de cerrar cada uno de estos brotes, nosotros hacíamos el análisis epidemiológico a través del sistema GoData, y entonces nos dábamos cuenta. Aquí hay una mezcla, porque hay una mezcla del comportamiento del contagiador, pero también de la capacidad de contagiar de la persona. Entonces, ya ahí entramos a hilar muchísimo más fino, que es algo que uno, o sea, podría ser, digamos, epidemiomancia para decir a qué se debe. Pero sí hay 2 cuestiones: el comportamiento por un lado, pero la capacidad de contagiar por el otro. Es un clásico, o para nosotros terminó siendo un clásico, de esposos que no contagiaban a sus esposas, ¿sí? Y a pesar de haber convivido los días de mayor contagiosidad. Entonces, esas pacientes justamente eran pacientes que no contagiaban.
Bárbaro. Acá tenemos una pregunta de Berta García que dice, ¿la aplicación del plasma se la dieron a pacientes en estado crítico y con cuánto de saturación? No, nunca le aplicamos plasma a pacientes en estados críticos, básicamente porque el paciente para estar crítico lleva más de 10 días generalmente. Entonces, ya desde un principio, creo que en toda nuestra casuística tenemos un paciente que se aplicó el día 11, pero en general ninguno en ARM, ninguno en terapia intensiva, y hoy por hoy estamos haciendo el plasma en aquellos pacientes que tienen más chances de complicarse de que realmente estén complicados, ¿sí? O sea, por antecedentes ya avanzamos con el plasma, porque sabemos que está dentro, o sea, lo que está demostrado es dentro de las 72 horas, eso es lo que está demostrado, ¿sí? No quiere decir que después de las 72 horas no pueda servir, pero tratamos de no llegar más allá del sexto día. Sí, es lo mismo que hoy estaba comentando el FDA. En estadios tempranos, no ponen fecha, pero antes de entrar en saturación. Marcelo, te hago una pregunta a vos. ¿Están preparados para las nuevas variantes? Hasta ahora los equipos que estamos utilizando, o sea, no se ha demostrado, vamos a decir la respuesta, no se ha demostrado que las nuevas variantes todavía escapen a las técnicas que se están usando de detección mediante RT-PCR. Estamos todo el tiempo leyendo y viendo, y inclusive tenemos otros equipos diagnósticos ante la posibilidad de un cambio, o para algunas cosas quizás técnicas como resultados discordantes, N1 positivo y N2 negativo. Bueno, en esos casos, además de repetir primero la muestra, a veces podemos recurrir a otros equipos diagnósticos, algunos automatizados o alguna otra forma, para ver. De este caso es lo mismo, o sea, si las nuevas variantes se hicieran invisibles para las técnicas de detección, bueno, digamos, no van a variar todas las zonas juntas para los primers, entonces cambiaríamos los primers nada más. Pero sí, tenemos algunos preparados por las dudas. Me pareció súper interesante lo de los pools, porque creo que sería una solución para muchos lugares, ¿no? Que tienen que hacer la detección, y dado lo que comentaste de los test rápidos. Sí, sí. Fue una idea que surgió charlando en estas reuniones, como decíamos con Fabio, y lo bueno fue que lo validamos, o sea, y que lo validamos con muestras reales, y que lo estamos usando y que funciona bien. O sea, realmente estamos haciendo el control, estamos abriendo, y es preferible abrir pools de más, pero bueno, fueron pocos los que abrimos. Quiere decir que la técnica sirvió, y en el caso nuestro, en donde realmente la extracción del ARN de la muestra nos lleva bastante tiempo, poder procesar una única extracción, además de los costos de extracción, nos abarata tiempo del personal también. O sea, tienen muchas ventajas. Sí, hay otros que hacen la extracción, hay algunos que han propuesto extraer el RNA de cada muestra y después hacer un pool de RNA. ¿Sí? No pasa, a nosotros no nos beneficiaba tanto. El beneficio está en incrementar la cantidad sin aumentar los costos, ¿no? Y manteniendo la calidad. Así que sí, realmente es una estrategia que nos funcionó bien. Y acá hay una pregunta de nuevo de la doctora Biglione, que pregunta con respecto a los anticuerpos, a la determinación, pero eso es algo que están haciendo más recientemente ustedes, ¿no? Sí. Porque ella pregunta si puede ser que se hubiera perdido ya el título de anticuerpos, si es que entiendo bien la pregunta, o no habían dado positivos previamente, pero eso es claro, más... no estudiamos los anticuerpos a medida que los pacientes íbamos detectando positivos. Sí, a medida que íbamos detectando los enfermos, nos fuimos haciendo una colección de sueros. Sí, eso lo tenemos acá con algunos de los pacientes del hospital. Realmente no lo estamos ofreciendo como metodología ahora, porque también hay que tener una cantidad de insumos para hacer frente a la demanda. O sea, sí, no es una técnica que podemos abrir así como así, entonces lo estamos haciendo inicialmente con fines de investigación, para después sí ya ofrecerla acá en el hospital. Entonces, lo que hemos hecho, sí puede haber pacientes, porque inclusive hay trabajos que dicen que hasta un 30% de los pacientes no levantan una respuesta detectable. Claro. Sin embargo, como estamos usando distintas plataformas, la idea es utilizar, pues estamos usando distintas marcas comerciales y distintos
blancos antigénicos, ver después si hay alguna que detecte más, menos. No me quiero meter porque son resultados, la verdad son de la semana pasada, del viernes Claro, que terminamos, así que claro, son muy sí. fresquitos y todavía necesito más análisis. Pero bueno, puede pasar lo que dice la doctora Bilioni, que algunos no hayan levantado anticuerpos o alguno, por ejemplo, alguno muy temprano no tenga hoy anticuerpos. Sí, y por otro lado se está comentando que hay mucha gente, tanto contagiada como con síntomas o asintomáticos, que no levantan anticuerpos, lo cual complica. Sí. Un montón de felicitaciones para ambos. Si quieren las Gracias. pueden leer ahí en las preguntas. Y la última pregunta de Horacio Torti es, ¿cuál fue el criterio para elegir el número de integrantes de cada pool? Vos dijiste 4 o 5, pero no sé si lo hicieron Sí, con algún criterio. y lo hicimos con varios números de muestras, y realmente el costo-beneficio también tiene que ver con la prevalencia. Si yo tengo una prevalencia muy alta, a medida que aumenta la prevalencia, el pool con más muestras lo voy a tener que abrir más probablemente, porque es más probable que tenga un positivo. Entonces fue un juego entre la mayor cantidad de muestras que no disminuya la calidad, y ahí habíamos llegado casi hasta 6 en la metodología que nosotros utilizamos, y la probabilidad de que alguna de estas muestras fuera positiva y tuviéramos que abrirla. De ahí estuvo la elección del número. Hay algunos que proponen números más grandes. Claro. Es muy interesante porque son estas cosas que son difíciles de explicar, y sobre todo si tenemos mucha gente, algunos de los que vi que se dedican a la ciencia, son estas cosas que cuando uno las piensa, dice, bueno, no tendría que disminuir el CT. La carga viral, si yo pongo cuatro hisopos, uno de cada paciente, el número de CT tendría que dar más o menos el mismo, y sin embargo, el número baja entre 2 y 4 CT comparado a la muestra original a la muestra en pool, ¿no es cierto? Y en realidad no hay una dilución en sí, porque el volumen es el mismo. Bueno, nada, son estas cosas interesantes para pensar, porque una cosa es cuando las pensamos desde el escritorio y otra cosa cuando las probamos en campo. Sin duda. Horacio Micucci, excelente presentación, dice, y entiendo que lo realizado en Areco fue un testeo dirigido. Habitualmente en los medios se postula testeo masivo, que entiendo es diferente, otra cosa e incorrecto con baja prevalencia. ¿Pueden explayarse sobre el tema, Fabio? Sí, bueno, en realidad es como está diciendo Horacio, es decir, uno siempre escucha que la cantidad de testeos es fundamental. Sí, está bien, o sea, nosotros pensamos que está bien testear mucho, pero es fundamental a quién testeamos, porque yo puedo testear en una plaza y testeo 1000 personas, y puedo testear en un frigorífico, ¿sí? Que es absolutamente diferente, y en esas 1000 personas yo voy a encontrar un montón de gente probablemente positiva, que a su vez me va a generar una explosión de contagios. Esto es el caso de los frigoríficos, lo pongo porque es paradigmático. Cuando comenzó la pandemia en Nueva York, se vio lo que implicaban estas plantas procesadoras de carne. Nosotros en el transcurso de la pandemia, quizás no nos explayamos ni Marcelo ni yo mucho, ¿sí? Sí. Hemos hecho vigilancia sobre lo que se les ocurra. Es decir, hemos vigilado gente que viajaba junta en combi, hemos vigilado verduleros que iban a los mercados central, a los diferentes, bueno, no mercados central, sino a los diferentes mercados mayoristas de frutas de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y nos daba resultados excelentes. Hemos bloqueado lo que hubieran sido brotes a raíz de ir a buscar personas que no tenían síntomas, que como único antecedente de riesgo tenían que iban 3 veces por semana a comprar al mercado de frutas mayoristas de Campana, por ejemplo. ¿Sí? Porque sabíamos que en el mercado mayorista de Campana había una alta circulación viral y de pacientes. Entonces, esto va a lo que muy bien dice Horacio, que es que dirigir los testeos los hace eficientes. Entonces, hay que encontrar el equilibrio y aplicarle cerebro epidemiológico. Por eso, quizás la frase que yo dije al principio y que nos gusta decir es aplicarle cerebro epidemiológico a lo que hacemos. No es una cosa de salir a tirar testeos por todos lados, sino que pensar dónde conviene poner los testeos, porque, como les dijo Marcelo antes, ¿sí? Hay capacidades que son limitadas. Entonces,
por un lado las capacidades son limitadas, y por otro lado, algo relacionado a lo que yo les comenté antes de otras variantes, de otros virus, no COVID, circulantes, también hay sintomáticos limitados. Yo puedo querer hacer muchos testeos, pero si yo tengo 40 personas en toda la comunidad que tienen tos o que tienen dolor de garganta o tienen fiebre, pero no tengo más, ¿sí? Bueno, a los que no tienen ningún síntoma, ¿cómo elijo a quién testeo? ¿A los que pasan por el banco o provincia Claro. testeo? ¿O voy directamente a buscar a el frigorífico, a los que están relacionados con alguna actividad que se hace en otro lugar con alta circulación viral, por ejemplo? Entonces, nada, abona justamente lo que comentaba Horacio. Bueno, creo que no tenemos ninguna pregunta más, o por lo menos yo acá no veo ninguna. Estoy tratando, me preguntaron algo sobre la vacuna Sputnik, pero les di mi correo para que lo hablemos, salvo que ustedes quieran comentar algo. No, esa especialidad es tuya. Bueno, sí, después con Mirna Biglione les podemos mandar la tablita o hablarlo. Perdí el mail de la persona que me estaba preguntando en toda esta lista, pero una vez más les quería agradecer. Gabriela, ¿querrías agregar algo? A ver, no, muy breve. Muchas gracias en nombre de la Cámara, Fabio, Marcelo. Sin lugar a dudas, en la Cámara creemos que siempre difundir experiencias, compartir prácticas es bueno para la comunidad, con lo cual agradecidos de este intercambio. Y bueno, Laura, a vos y a todo el Comité de Salud y Biotecnología por ordenarlo y organizarlo, ¿no? Simplemente eso. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Gabriela es el alma de nuestra cámara y nos ayuda. Yo trabajo en el MD Anderson, acá veo que hay gente del MD Anderson, se han comunicado conmigo. Así que muchísimas gracias y esperamos a lo mejor volvernos a reunir con un tema que no convoque por el COVID, pero dada que esta experiencia es una semilla, ¿no?, que sirve para que otros tomen la idea y para que ustedes mismos continúen adelante con esta labor tan importante. Y si me pasa algo, en abril, cuando esté allá, voy a San Antonio de Areco. No, esperemos que no, y aparte ya estás vacunada, así que no debemos. Muchas gracias a Fabio, Marcelo y a todos los que nos acompañaron en esta hora y 13 minutos. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes y gracias a todos los asistentes también. Sí, gracias a todos los asistentes.